y políticas que ocurren hoy con las mujeres mapuche que habitan Gualmapu, el país mapuche, pero también en la Futahuaria Santiago. Estamos acá, como las descendientes de Janequeo y tantas otras guerreras, también como las nietas de aquellas mujeres que fueron violadas, asesinadas por la invasión de los estados coloniales de Chile y Argentina al territorio mapuche, o de las que fueron condenadas a la pobreza posterior de la ocupación de la Araucanía, de las abuelas que mantuvieron los conocimientos de las plantas, de los cuidados de la tierra, de los ciclos naturales, del mapudungun o de cualquier clase de kimun, conocimiento. No deja de ser importante mencionar que como mujeres mapuche, como pueblo, estamos en proceso de descolonización, lo que no quita que vivamos la violencia patriarcal y capitalista, que es la que hoy queremos denunciar. Hoy quiero compartir con ustedes la siguiente cita: cuando nos mates a todos, oh enemigo, cuídate del pájaro, del río y del viento y del agua. Esos también somos nosotros. Esta frase expresa de excelente manera las razones de la violencia que vive Gualmapu, ya que la lucha mapuche es por la vida, por el litrofilmonien, que es lo que en español ustedes conocen como medio ambiente o la madre tierra. Y es necesario partir con esta idea, porque todas las violencias que el Estado ejerce contra nosotras son por la defensa de la tierra. Somos mujeres criminalizadas, encarceladas, perseguidas o asesinadas por la lucha contra las forestales o por la defensa de los ríos o los espacios sagrados que albergan el Nahuel, en la que conviven los ñen, energías protectoras de la naturaleza y que son la razón de nuestra vida y nuestra lucha como mapuche. Como mujeres de la nación mapuche, denunciamos que la defensa de la tierra es lo que llevó a la criminalización de la machi Francisca Linconao, quien utilizó el convenio 169 de la OIT, logró proteger un espacio que a ella le proporciona plantas que utiliza para curar enfermedades, y las razones por las que el Estado la persigue y los medios de comunicación tanto desinforman con respecto a ella son porque logró lograr la mano del Estado y el capitalismo. La criminalización de la machi, una autoridad ancestral, espiritual, donde tampoco se respetan nuestros cementerios, villatúes o lugares sagrados, no solo nos violenta políticamente, sino que también espiritualmente, teniendo que después de una larga prisión preventiva hacer una huelga de hambre que deterioró notablemente su salud. Tenemos el caso de Macarena Valdés, madre de 4 hijos, que el día 22 de agosto fue asesinada en Liquiña, localidad de Trangui, con simulación de suicidio, frente a su hijo de solamente 1 año y medio, encontrada colgada por su hijo de 12 años.